Era Nochebuena. Afuera, los copos de nieve caían suavemente, cubriendo las calles con un manto blanco inmaculado, mientras las luces navideñas parpadeaban en cada ventana del vecindario. Yo, Rosa, con mis 65 años recién cumplidos, me encontraba frente a la puerta de la casa de mi hijo Carlos, sosteniendo una caja envuelta en papel plateado. Dentro había un reloj que me había tomado 6 meses pagar a plazos, un regalo que sabía le encantaría. Mi corazón latía con esa mezcla de emoción y nerviosismo que solo una madre siente cuando va a reunirse con su hijo en una fecha tan especial. Toqué el timbre una vez, 2 veces. Escuché pasos pesados que reconocí al instante. La puerta se abrió apenas una rendija y ahí estaba él, mi Carlos. Pero la mirada que me dirigió no contenía nada del afecto que yo esperaba. Era fría, distante, como si estuviera viendo a una desconocida que había venido a importunar. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo con un tono áspero que me atravesó el pecho como un cuchillo afilado. «Carlos, vine a pasar Nochebuena contigo». «Con Patricia, con mis nietos», respondí intentando sonreír, extendiendo la caja hacia él. «Traje regalos. Preparé tu postre favorito, ese flan de vainilla que tanto te gustaba cuando eras niño». Él ni siquiera miró la caja. Sus ojos se clavaron en los míos con una dureza que jamás había visto. «Mamá, ya hablamos de esto. No puedes aparecer y sin avisar. Estamos ocupados. Tenemos compromisos». «Pero Carlos, es Navidad», insistí sintiendo como mi voz empezaba a quebrarse. «Pensé que podríamos estar juntos, aunque sea unas horas. Hace meses que no veo a los niños». Detrás de él apareció Patricia, mi nuera, con un vestido elegante color marfil que brillaba bajo la luz del recibidor. Llevaba el cabello recogido en un moño impecable y una copa de vino tinto en la mano. Me miró de arriba abajo con esa expresión de desdén que ya me resultaba tan familiar. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, casi burlona. «Carlos, cierra la puerta. Hace frío», dijo ella sin siquiera saludarme. «Estamos esperando invitados importantes y no podemos tener distracciones». La forma en que pronunció esa última palabra, como si yo fuera un estorbo, una molestia que debía apartarse, me hizo sentir más pequeña de lo que jamás me había sentido. «Patricia, solo quiero estar con mi familia», dije tratando de mantener la compostura. «Es Navidad, por favor». Ella soltó una risa seca, sin humor alguno. «Tu familia», repitió con sarcasmo. «Rosa, entiende de una vez. Nosotros tenemos una vida diferente ahora. No puedes aparecer cada vez que se te ocurra. Esto es vergonzoso». «Vergonzoso». Esa palabra resonó en mis oídos como una campana funeral. Miré a mi hijo, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que me abrazaba y me decía que era la mejor madre del mundo. Pero ese niño ya no estaba ahí. En su lugar había un hombre que me miraba con fastidio, como si mi presencia le causara un problema que necesitaba resolver rápidamente. «Carlos, por favor», susurré sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Solo déjame pasar un momento. Quiero ver a los niños, darles sus regalos. No voy a molestar, lo prometo». Él exhaló con fuerza, como si estuviera perdiendo la paciencia. «Mamá, los niños están bien, están ocupados. No necesitan verte hoy y tú tampoco necesitas estar aquí. Vete a casa, pasa la Navidad con tus amigas o quien sea. Nosotros tenemos nuestros propios planes, pero ustedes son mi familia», dije con la voz quebrada. «Tú eres mi hijo, ellos son mis nietos. No tengo a nadie más». «Pues deberías haber pensado en eso antes», respondió él con frialdad. «Deberías haber hecho más con tu vida, en lugar de vivir siempre dependiendo de nosotros». Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Dependiendo de ellos. Yo, que había trabajado hasta sangrar los dedos para darle todo lo que necesitaba. Yo que había renunciado a mi propia vida para que él tuviera la suya. Dependiendo de ellos, nunca les he pedido nada. Logré decir mientras las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas. «Solo quiero estar cerca de ustedes. Solo quiero ser parte de sus vidas». Carlos negó con la cabeza, como si estuviera cansado de toda la conversación. «Mira, mamá, la verdad es simple. No eres necesaria para nosotros. No necesitamos tu drama. No necesitamos tus visitas sorpresa. No necesitamos nada de ti. Así que por favor vete y no vuelvas a aparecer sin que te llamemos». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El frío de la noche se intensificó, calándome hasta los huesos. Patricia se acercó más a Carlos, posando una mano en su hombro en un gesto posesivo. «Creo que ha quedado claro», dijo ella con satisfacción en la voz. «Ahora, si nos disculpas, tenemos invitados llegando en cualquier momento, gente de verdadero prestigio». Y sin darme oportunidad de decir nada más, Carlos cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue como un disparo en el silencio de la noche. Me quedé ahí parada, con la caja de regalo todavía en mis manos, mirando la puerta cerrada, sin poder creer lo que acababa de suceder. A través de la ventana podía ver las luces del árbol de Navidad, escuchar las risas que venían desde adentro. Mi familia estaba ahí, a metros de distancia, pero para ellos yo no existía. La nieve seguía cayendo, ahora más fuerte. Mis zapatos viejos estaban empapados y mis manos temblaban.
No sé si por el frío o por el dolor que me desgarraba por dentro, caminé despacio hasta la calle, sintiendo como cada paso me alejaba, no solo de esa casa, sino de todo lo que había significado mi vida hasta ese momento. Busqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mi hermano Rafael. Contestó al tercer timbre. Rosa, ¿dónde estás?, preguntó con preocupación. Estaba esperándote para cenar. Su voz cálida, tan diferente a la frialdad que acababa de experimentar, me hizo llorar aún más fuerte. Rafael, murmuré entre sollozos. Me echó. Carlos me echó. Me dijo que no soy necesaria. Hubo un silencio del otro lado y luego escuché su voz firme y llena de rabia contenida. Dime dónde estás. Voy por ti ahora mismo. No te muevas de ahí. Rafael llegó en menos de 20 minutos. Cuando vi su auto estacionarse frente a mí, sentí un alivio tan grande que casi me desplomé. Él bajó rápidamente, me abrazó sin decir nada y me ayudó a subir al coche. Durante todo el camino a su casa no hablamos. Él solo apretaba el volante con fuerza, con la mandíbula tensa. Y yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces navideñas que ahora me parecían crueles, burlonas. Cuando llegamos a su apartamento, su esposa Sofía me recibió con los brazos abiertos. Me preparó té caliente, me envolvió en una manta y se sentó a mi lado, sin hacer preguntas. Esa noche dormí en su sofá, pero no dormí realmente. Pasé horas mirando el techo, preguntándome en qué momento todo se había desmoronado. En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño que me miraba con desprecio. Y así, en esa oscuridad silenciosa, mi mente comenzó a viajar hacia atrás, hacia los años que me habían llevado hasta ese momento. Tenía 25 años cuando quedé viuda, 25 años y embarazada de 6 meses. Mi esposo, el padre de Carlos, murió en un accidente automovilístico una tarde de julio. Un camión que se pasó un semáforo en rojo. Así de simple, así de cruel. En un segundo mi vida entera cambió. Me quedé sola, sin familia cercana excepto por Rafael, que en ese entonces tenía apenas 17 años, con un bebé en camino y sin dinero. La familia de mi esposo, gente de apellido distinguido y cuentas bancarias abultadas, me dejó muy claro desde el funeral que yo no era bienvenida en su círculo. Ellos siempre habían pensado que su hijo se había casado por debajo de su nivel. Yo era solo una modista, una muchacha del barrio humilde que había tenido la suerte de enamorar a su heredero. Cuando él murió, esa suerte se acabó. Me ofrecieron dinero, eso sí, $500 al mes, si aceptaba mantenerme lejos y no usar su apellido. Pero había una condición. Ellos querían tener acceso completo a Carlos. Querían criarlo a su manera, educarlo en sus escuelas, moldearlo según sus estándares. Yo solo sería la madre biológica, una figura secundaria que aparecería cuando ellos lo permitieran. Rechacé su oferta. Fue la decisión más difícil y más fácil de mi vida al mismo tiempo. No iba a vender a mi hijo, no iba a dejarlo crecer pensando que el dinero era más importante que el amor. Así que tomé mis pocas pertenencias, las joyas que mi abuela me había dejado, las vendí todas y me mudé a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Carlos nació en febrero. Fue un parto difícil. Estuve 18 horas en trabajo de parto, sola, sin nadie más que una enfermera agotada que entraba cada media hora. Pero cuando finalmente lo sostuve en mis brazos, cuando vi esos ojos pequeños mirándome, supe que todo valdría la pena. Los primeros años fueron los más duros. Trabajaba como modista desde casa, haciendo arreglos para las vecinas, cosiendo vestidos de fiesta, uniformes escolares, cortinas, lo que fuera. Mis dedos sangraban de tanto coser. Había noches en que terminaba con los ojos tan cansados que apenas podía ver las agujas, pero no podía parar. Cada puntada era comida para Carlos, era su leche, sus pañales, su ropa. Rafael me ayudaba cuando podía. Él había conseguido trabajo en una fábrica y a veces venía con bolsas de comida, pero la mayor parte del tiempo estaba sola. Yo y mi bebé contra el mundo. Cuando Carlos cumplió 5 años, empezó el jardín de infantes. Recuerdo ese primer día como si fuera ayer. Le había hecho un pantalón nuevo con tela que sobró de un trabajo y una camisa blanca que había comprado en una tienda de segunda mano. Lo peiné con gel, le limpié los zapatos hasta que brillaron y caminamos juntos hasta la escuela. Él iba tan emocionado, tan feliz, y yo sentía el corazón a punto de explotar de orgullo. Pero ese orgullo duró poco. A las pocas semanas, la familia de mi difunto esposo apareció de nuevo. La abuela paterna de Carlos, una mujer llamada Victoria, alta y elegante, con su cabello plateado siempre perfectamente arreglado, comenzó a esperarnos a la salida de la escuela. Al principio pensé que solo quería ver a su nieto, y aunque me dolía, entendía que tenía derecho a conocerlo. Pero pronto quedó claro que sus intenciones eran otras. Victoria empezó a llevar a Carlos a su casa los fines de semana. Lo llenaba de regalos caros, juguetes que yo nunca podría comprarle, ropa de marca, videojuegos. Le mostraba un mundo de lujo que yo no podía darle. Y con cada visita, con cada regalo, plantaba semillas de comparación en la mente de mi hijo. Mami, ¿por qué no tenemos una casa grande como la abuela Victoria?, me preguntó Carlos una tarde cuando tenía 7 años. ¿Por qué no tenemos un jardín con piscina? Porque mi ropa no es como la que me compra ella.
Cada pregunta era una puñalada. Traté de explicarle que el dinero no era lo más importante, que lo que teníamos era amor, era honestidad, era trabajo duro. Pero ¿cómo compite una madre humilde contra mansiones y cuentas bancarias sin límite? ¿Cómo compite el amor contra el brillo del dinero? Para cuando Carlos tenía 12 años, la distancia entre nosotros ya era palpable. Pasaba más tiempo con la familia de su padre que conmigo. Victoria se había asegurado de inscribirlo en una escuela privada carísima. Ella pagaba todo, por supuesto, y ahí mi hijo se codeaba con chicos de familias millonarias. Chicos que tenían choferes, que veraneaban en Europa, que nunca habían visto a sus madres coser hasta el amanecer para pagar el alquiler. Yo seguía trabajando. Había ampliado mi negocio de costura, ahora tenía 3 empleadas y un pequeño local. No ganaba fortunas, pero ganaba lo suficiente para vivir con dignidad. Pero para Carlos ya no era suficiente. Él quería más, quería lo que sus amigos tenían, y yo, con mis manos gastadas y mi ropa simple, me había convertido en una vergüenza. Mamá, no vengas a recogerme a la escuela, me dijo un día cuando tenía 15 años. Mejor te espero en la esquina. Es que mis amigos no entenderían. Esas palabras me destrozaron, pero asentí. Asentí porque lo amaba. Porque una madre hace lo que sea para que su hijo no sufra, incluso si eso significa tragarse su propio dolor. Los años de secundaria fueron una tortura silenciosa. Carlos casi no me hablaba, llegaba a casa solo para dormir y cambiarse de ropa. Sus conversaciones eran monosílabos, sus miradas distantes. Cuando cumplió 18 años y entró a la universidad, apenas lo vi. Estudiaba administración de empresas en una universidad de élite, por supuesto pagada por su abuela. Vivía en una residencia estudiantil lujosa. Yo lo llamaba cada semana, pero rara vez contestaba. Cuando lo hacía, la conversación duraba menos de 5 minutos. Fue en esa universidad donde conoció a Patricia. Ella venía de una familia de empresarios, dueños de una cadena de hoteles exclusivos. Era hermosa, sofisticada y completamente diferente a mí. Cuando Carlos me la presentó, meses después de que empezaran a salir, la forma en que ella me miró me dijo todo. Yo no era suficiente, se casaron cuando Carlos tenía 24 años. Fue una boda enorme, con más de 300 invitados, en un salón de eventos que parecía un palacio. Yo estuve ahí, por supuesto, pero me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia principal. Patricia se había asegurado de que yo no apareciera en las fotos importantes. En el álbum oficial de la boda, solo salgo en 2 fotografías, y en ambas estoy medio oculta, detrás de otros invitados. Esa noche, viendo a mi hijo bailar con su nueva esposa, rodeado de lujo y gente importante, me di cuenta de que lo había perdido. El niño que había criado ya no me veía como su madre, me veía como un recordatorio incómodo de un pasado pobre que él quería olvidar. Y así pasaron los años. Nacieron los nietos, 2 hermosos niños que apenas conocía, porque Patricia siempre tenía una excusa para que no los visitara. Las pocas veces que los vi fue en encuentros breves y tensos, donde Patricia me vigilaba como si fuera a robarme algo. Yo seguía trabajando en mi taller. Vivía modestamente en un apartamento de 2 habitaciones. No necesitaba mucho, pero lo que sí necesitaba era a mi hijo. Era tener una familia, era sentir que mi vida había tenido sentido. Hasta que llegó esa Nochebuena, hasta que él cerró esa puerta en mi cara y me dijo que no era necesaria. Los días después de esa Nochebuena fueron los más oscuros de mi vida. Me quedé en casa de Rafael y Sofía durante una semana, sin ganas de hacer nada, sin ganas de hablar. Solo me levantaba de la cama para ir al baño y tomar un poco de agua. Sofía intentaba animarme con comida, con conversación, pero yo estaba rota por dentro. Había perdido a mi hijo, había perdido la única razón por la que había vivido durante 40 años. Una tarde, Rafael entró a la habitación donde yo estaba y se sentó a mi lado en silencio. Después de unos minutos, habló con esa voz tranquila pero firme que siempre había tenido. Rosa, sé que duele. Sé que sientes que tu mundo se acabó, pero tienes que levantarte. No por Carlos, por ti, porque te mereces algo mejor que esto. Yo negué con la cabeza, sin fuerzas ni para responder, pero él continuó: escúchame bien. Ese muchacho no merece tus lágrimas. No después de cómo te ha tratado, no después de todo lo que hiciste por él. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera sabe quién eres realmente, ni siquiera sabe lo que tienes guardado. Esas últimas palabras me hicieron levantar la mirada. Lo que tengo guardado. De pronto recordé ese secreto que había mantenido en silencio durante años. Ese secreto que ni siquiera Carlos conocía hacía más de 20 años. Cuando Carlos tenía apenas 12, mi primo Bernardo vino a visitarme. Bernardo siempre había sido el cerebro de la familia. El único que había ido a la universidad y había estudiado finanzas. Trabajaba en una firma de inversiones y le iba bastante bien. Ese día me encontró cosiendo en mi pequeño taller, como siempre, con los dedos adoloridos y la espalda tensa.
Prima, me dijo, después de tomar café conmigo, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? La pregunta me tomó por sorpresa. Yo apenas tenía para sobrevivir mes a mes, pero revisé mi cuenta bancaria y resulta que, después de pagar todas las cuentas y el colegio de Carlos, me quedaban unos $900 ahorrados por si surgía alguna emergencia. Bernardo me miró con seriedad. Escúchame bien, Rosa. Voy a decirte algo que puede cambiar tu vida, pero tienes que confiar en mí. Hay una empresa de tecnología que está empezando. Se llama igual que un río enorme y yo tengo información de que va a explotar en los próximos años. Si inviertes esos $900 ahora, en 10 o 15 años podrías tener una fortuna. Yo me reí. Me pareció una locura. $900 era todo lo que tenía para emergencias. Si algo le pasaba a Carlos, si se enfermaba, si necesitaba algo urgente, ese dinero era mi red de seguridad. Pero Bernardo insistió. Prima, confía en mí. Llevo años estudiando esto. Esta empresa va a revolucionar el mundo y si no resulta, yo te devuelvo cada centavo de mi propio bolsillo. Había algo en sus ojos, una convicción tan fuerte que finalmente acepté. Invertí $900 en acciones de esa empresa que apenas estaba creciendo y luego simplemente lo olvidé. Tenía tantas preocupaciones, tantas cuentas que pagar, tanto trabajo que hacer que esa inversión quedó enterrada en mi memoria. 5 años después, Bernardo volvió a visitarme. Rosa, me dijo con una sonrisa enorme, tienes que ver algo. Trajo su laptop y me mostró una cuenta de inversiones a mi nombre. Tus $900 ahora valen 30,000, dijo. Y apenas está empezando. No podía creerlo. $30,000 era más dinero del que había visto en toda mi vida. Pero Bernardo me detuvo cuando estaba a punto de decir que quería sacarlo. No, prima, déjalo ahí, déjalo crecer. Confía en mí una vez más. En 10 años me vas a agradecer, y así lo hice. Dejé ese dinero invertido y seguí con mi vida de siempre. Seguí cosiendo, seguí trabajando 12 horas al día, seguí viviendo en mi apartamento modesto. Nunca le dije nada a Carlos porque pensé que algún día, cuando él madurara, cuando realmente me necesitara, podría usar ese dinero para ayudarlo. Los años pasaron y la inversión siguió creciendo. Bernardo me llamaba cada 6 meses para darme actualizaciones. 60,000, 120,000, 400,000. Las cifras eran tan grandes que dejaron de parecerme reales. Yo seguía viviendo igual, trabajando igual, porque ese dinero no era para mí, era para Carlos. Era mi forma de demostrarle que, aunque él se avergonzara de mí, yo siempre había pensado en su futuro. Pero después de esa Nochebuena, después de que me cerrara la puerta en la cara, algo cambió dentro de mí. Estaba en la habitación de invitados de Rafael cuando recordé todo esto. Me levanté de la cama por primera vez en días, busqué mi teléfono y llamé a Bernardo. Contestó el segundo timbre. Rosa, prima, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Mi voz todavía estaba ronca de tanto llorar, pero logré hablar. Bernardo, esa inversión que hice hace años, ¿cuánto vale ahora? Hubo un silencio del otro lado. Escuché el sonido de un teclado, como si estuviera buscando la información. Después de unos segundos, Bernardo habló y su voz sonaba casi incrédula. Rosa, siéntate. Siéntate, por favor. Ya estoy sentada, dije sintiendo como mi corazón empezaba a latir más rápido. Dime cuánto. Prima, tu inversión de $900 después de 23 años. Con todas las divisiones de acciones, los dividendos reinvertidos y el crecimiento exponencial de la empresa, ahora vale $95 millones. El teléfono casi se me cae de las manos. 95 millones, repetí el número en voz alta porque necesitaba escucharlo de nuevo para creerlo. Sí, confirmó Bernardo. Esa empresa se convirtió en una de las más valiosas del mundo. Y tú tienes una posición significativa. Rosa, eres multimillonaria. Siempre lo has sido, solo que no lo sabías. Colgué el teléfono y me quedé sentada en esa cama, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. 95 millones de dólares. Yo, Rosa, la modista pobre, la madre avergonzante. La mujer que no era necesaria para su propia familia. Tenía 95 millones de dólares durante todos esos años en que Carlos me miraba con desprecio, en que Patricia me trataba como si fuera basura, en que la familia de mi difunto esposo me hacía sentir inferior. Yo había sido más rica que todos ellos juntos y nunca lo supieron, nunca lo imaginaron siquiera. Esa noche algo despertó dentro de mí. No era venganza exactamente, era algo más profundo. Era dignidad, era amor propio, era la comprensión súbita de que había pasado 40 años viviendo para un hijo que no me valoraba, sacrificándome por alguien que me veía como un estorbo. Y todo ese tiempo, yo había tenido el poder de vivir una vida completamente diferente. Llamé nuevamente a Bernardo. Primo, necesito que me ayudes con algo. Quiero empezar a usar ese dinero. No todo, pero quiero hacer algunos cambios en mi vida. Quiero dejar de vivir como si no valiera nada. Él se emocionó inmediatamente. Por fin, Rosa, ya era hora. Dime qué necesitas y yo te ayudo con todo.
Durante los siguientes 3 meses, Bernardo se convirtió en mi asesor financiero personal. Me enseñó a manejar mi dinero, a entender mis inversiones, a planificar. Abrimos nuevas cuentas bancarias, diversificamos las inversiones, establecimos fondos y estructuras legales. Pero yo seguí viviendo en el apartamento de Rafael, seguí vistiendo mi ropa simple. Seguí sin decirle nada a nadie, excepto a mi hermano y a Sofía, que casi se desmayaron cuando les conté que quería mantenerlo en secreto un poco más. Quería pensar, planear, decidir qué hacer con esta nueva realidad. Durante esos meses, Carlos no me llamó ni una sola vez, ni en Año Nuevo, ni en mi cumpleaños en febrero. Silencio absoluto, como si yo realmente no existiera. Y ese silencio, paradójicamente, me liberó. Me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida a que mi hijo me viera, me valorara, me amara, pero él nunca lo haría. No porque yo no fuera suficiente, sino porque él había elegido no verme. Había elegido el dinero, el estatus, la aprobación de gente superficial por encima del amor incondicional de su madre. Así que tomé una decisión. Si él no me necesitaba, si yo no era importante para su vida, entonces era hora de que yo viviera para mí misma. Por primera vez en 40 años iba a pensar en Rosa, en lo que yo quería, en lo que yo merecía. Era marzo cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Estaba sentada en un café pequeño, cerca de la casa de Rafael, tomando un capuchino y mirando por la ventana como la primavera empezaba a despertar en la ciudad. Había pasado 3 meses, desde aquella Nochebuena horrible, 3 meses procesando el dolor, 3 meses aprendiendo sobre finanzas y descubriendo quién era yo más allá de ser la madre de Carlos. Fue en ese café, con el sol entrando por la ventana y calentándome el rostro, que saqué mi teléfono y busqué algo que nunca antes me había atrevido a mirar: propiedades de lujo en Suiza. No sé exactamente por qué elegí Suiza. Tal vez porque siempre había soñado con ver los Alpes, con vivir rodeada de montañas nevadas y lagos cristalinos. O tal vez porque era lo más lejos que podía estar del mundo que me había rechazado. Pasé horas mirando fotografías de chalets increíbles, casas con techos inclinados cubiertos de nieve, chimeneas enormes de piedra, ventanales gigantes con vistas que cortaban la respiración. Y entonces la vi, la casa perfecta. Era un chalet en las montañas cerca de Zermatt, con vista directa al Matterhorn. Tenía 6 habitaciones, cada una con su propio baño de mármol, una sala principal con techos de madera que subían 5 metros de altura y una chimenea tan grande que podías pararte dentro de ella. La cocina era algo sacado de una revista de diseño, toda en acero inoxidable y granito negro. Había un spa privado con sauna y jacuzzi, un gimnasio, una bodega de vino subterránea y un garaje con espacio para 6 autos. El jardín era espectacular, 2 hectáreas de terreno privado con árboles centenarios, un arroyo que corría por un costado de la propiedad y una terraza de madera que rodeaba toda la casa. Desde ahí podías ver el valle completo, con sus pueblos pequeños y sus picos nevados, brillando bajo el sol. El precio, $60 millones. Mi primer instinto fue cerrar la página. Era una locura. Nadie en mi familia había tenido nunca una casa así. Yo había crecido en un apartamento de 2 habitaciones donde el agua caliente funcionaba solo 3 días a la semana. Había criado a mi hijo en espacios tan pequeños que podías tocar ambas paredes del pasillo extendiendo los brazos. Y ahora estaba mirando una propiedad que costaba $60 millones. Pero entonces recordé la cara de Carlos cuando me cerró la puerta. Recordé las palabras de Patricia, ese desprecio en su voz cuando dijo que yo era vergonzosa. Recordé todos los años en que me había hecho pequeña, invisible, insignificante, solo para que ellos no se sintieran incómodos con mi presencia. Y dije en voz alta, ahí en ese café, con la convicción más firme que había sentido en mi vida: voy a comprarla. Llamé a Bernardo inmediatamente. Primo, encontré una propiedad. Necesito que me ayudes con la compra. Cuando le dije el precio, hubo un momento de silencio. Rosa, ¿estás segura? Es mucho dinero, incluso para ti es una inversión enorme. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Respondí. Hazlo. Compré esa casa a mi nombre. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino. Bernardo se encargó de todos los trámites legales, las transferencias bancarias, los abogados internacionales. Yo, mientras tanto, empecé a cambiar mi vida poco a poco. Me compré ropa nueva, no extravagante, pero de buena calidad. Fui a un salón de belleza por primera vez en años y me hicieron un corte moderno, me tiñeron el cabello cubriendo las canas con un castaño suave y brillante. Me compré lentes de sol elegantes, zapatos cómodos pero hermosos, un reloj discreto pero fino. Rafael y Sofía me miraban con una mezcla de orgullo y asombro. Cada día que pasaba, yo me sentía más fuerte, más segura, más yo misma. Era como si durante 40 años hubiera estado usando un disfraz de mujer pequeña y asustada, y ahora finalmente me lo estaba quitando para revelar quién realmente era debajo. En mayo, Bernardo me llamó con la noticia: Rosa, la casa es tuya. Firmaron todos.